Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es para nosotros un gran gozo eh, volver a las transmisiones de los días miércoles que hemos estado llevando a cabo. Eh, Habíamos dejado de estar transmitiendo por algunos compromisos que habíamos tenido, pero nos alegra mucho en nuestro corazón el poder nuevamente retomar estas transmisiones y sabiendo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y pues vamos a seguir hablando acerca de los dones espirituales que hemos estado viendo los días miércoles. Eh, Hemos estado en actividades ensayando en la iglesia paterna, en Dios es amor, y pues que también pues hemos tenido algunos ensayos también acá en Jesús mi amado. Pues por esa razón pues habíamos estado un poquito ocupados los días miércoles, pero ya gracias a Dios estamos nuevamente pudiendo transmitir. Hermanos, hemos estado viendo los diferentes dones espirituales. Y pues hoy pues queremos abordar uno de esos preciosos dones espirituales, que es el don de profecía. Yo creo que ahí en la portada le va a salir, ahí en la transmisión le va a salir la portada. Nosotros queremos entrar a hablar hoy acerca de este don tan hermoso, sabiendo, hermanos, que está también el don, la unción y el ministerio profético, ¿verdad? Entonces hoy vamos a entrar a hablar acerca de lo importante que es este el don de profecía dentro de la iglesia. Y sabemos que hay quienes se oponen a entidades espirituales, hermano, que se oponen a que la iglesia no fluya con los dones espirituales y sobre todo con este don tan importante que es el don de profecía. Porque Dios levanta a sus siervos, Dios levanta a esos vasos que van a ser utilizados para ser en una parte los ojos espirituales de la iglesia. Yo hablaba acerca de esto porque Dios nos ha puesto también el poder eh, tener la escuela profética, y pues los días de Santa Cena, antes de que sea el servicio general, tenemos un tiempo de enseñanza para los hermanos que Dios los utiliza en la profecía. Tenemos que saber que está la unción, ¿verdad? Tenemos que saber que está la unción profética, hermano, como cuando Saúl se metió en esa atmósfera espiritual que se estaba llevando a cabo cuando los profetas venían, esa unión de esos profetas, esa designación de los profetas venía, y Saúl estaba en medio de ellos. Ellos venían con una atmósfera espiritual profética, y muchos se maravillaron que Saúl, aún no siendo profeta, empezó a profetizar. Pero para empezar a hablar acerca de esto, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude en esta preciosa noche y que podamos ser edificados. Amén. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que vengas, Señor, con tu Espíritu Santo a llenar nuestras vidas, que nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, para poder, Padre Santo, venir y aprender de ti, Señor, lo que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Danos esa capacitación, danos, Señor, ese entendimiento en tu palabra para poder, Señor, seguir adelante y ser instruidos. Hoy, Espíritu Santo, muy respetuosamente yo te pido que con pluma de escribiente escribas en nuestra mente, escribas en nuestro corazón, para que tu palabra permanezca en nosotros y seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues acomodes, hermano, demos gracias al Señor que ya pues estamos en el calor de nuestro hogar, y pues ya estamos pues disfrutando esta noche de descanso. Pues no dejemos
de leer la palabra, de acomodarnos ahí y poder estudiar estos momentos que vamos a poder hablar, amados hermanos. Como les decía, sabemos que está la unción profética, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que cuando nosotros en la iglesia estamos reunidos, creamos una atmósfera espiritual, para que luego esa atmósfera espiritual abra los ámbitos celestiales y entonces nosotros podamos, amados hermanos, recibir del Señor lo que en los ámbitos celestiales tiene, que vienen como consecuencia de que creamos una atmósfera espiritual. Y cuando eso sucede en la congregación y creamos esa atmósfera espiritual, el Señor viene a través de su Espíritu Santo y empieza a dar e imparte esos dones en los cuales nosotros hemos sido activados. Entonces ahí, hermanos, cuando alguien está activado con el don de profecía, el Señor lo va a utilizar. El Señor lo va a utilizar si Él da su corazón y entrega su vida y anhela ser utilizado por el Señor, ¿verdad? A manera de que podamos fluir en lo que es la profecía. ¿Pero por qué? Porque se ha creado, antes de eso, se ha creado una atmósfera espiritual. Se ha creado una atmósfera para que se pueda fluir en lo profético. Entonces miramos cómo Saúl, hermano, está fluyendo en lo profético, aún él sin ser profeta de parte de Dios. Pero porque venía esa compañía de profetas que hicieron mover una atmósfera espiritual para que luego él entrara a esa atmósfera y pudiera profetizar. Entonces esto nos da a entender, hermanos, que el Señor está dispuesto a utilizarnos. Incluso cuando alguien, hermano, está metido en esa atmósfera profética y nunca ha profetizado, el Señor lo puede utilizar porque Él es el quien utiliza, hermanos, a nuestras vidas y utiliza conforme el deseo y la necesidad que hay dentro de la iglesia. Ahora tenemos que entender, hermanos, que también el área profética es tan delicada que esta área, hermano, yo hablaba el día domingo con los hermanos y les decía que los que profetizan son los atalayas de la congregación. Son los atalayas que ven venir el peligro y advierten al pueblo de lo que puede acontecer, del peligro que se acerca. Y cuando dice que el atalaya daba alerta de que venía peligro y el pueblo se resguardaba y el pueblo salía al ataque, entonces la sangre de las personas era quitada sobre la cabeza de este atalaya porque había podido dar el anuncio de que venía un peligro para el pueblo. Pero si el atalaya no avisaba, si el atalaya no estaba atento a que venía un pueblo a querer invadir, que había hostilidad, y él no daba aviso y lograban entrar, porque cuando él daba aviso, el atalaya daba aviso, rápidamente las puertas de la ciudad eran cerradas. Pero cuando él no daba aviso, entonces la sangre de todos los que murieran era sobre la persona que era el atalaya. Y Dios nos llama a nosotros que fluimos en lo profético, y aquí yo me incluyo en esto. Hace muchos años el Señor me dijo, tú eres mi profeta, pero antes de que seas mi profeta, yo te voy a dar un corazón de pastor para que no hieras y no mates a mis ovejas, que no las mates con la palabra que te estoy dando, que te voy a dar. Entonces, hermano, ¿por qué digo esto? Porque el profeta, yo me incluyo ahí en esta área profética, porque fluimos en eso, hermano. Nosotros tenemos que saber que a los profetas, o a los que fluyen en el don profético, a los que fluyen en la unción profética, hermano, el enemigo nos va a querer aporrear, el enemigo nos va a querer destruir. Somos el blanco primario para que sean lanzadas esas flechas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque hiriéndonos, porque apagando nuestra vista, entonces el pueblo está expuesto. Por eso es que Jezabel odia que haya una estirpe profética y que haya profetas dentro de una congregación, porque
ella quiere matar la estirpe profética, porque sabe que mientras haya Dios levantado profetas, siervos que fluyan en este don, como también en esa unción, y que también sean reconocidos ministerialmente como ministros primarios profetas, entonces, hermano, sabemos que la iglesia va a estar protegida, que la iglesia tiene un rumbo para donde caminar, porque los profetas son los ojos de los pastores, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber esto, hermanos, que tenemos que fluir en este don espiritual. Y qué bueno que alguien anhele profetizar, ¿verdad? Pero es una gran responsabilidad el de poder decir, así dice el Señor, hermanos. Eso conlleva responsabilidad. Tenemos que saber que también es tan tenue esta línea que muchas veces podríamos hablar con las intenciones de nuestro corazón, que quizás son buenas, pero no son de parte de Dios. El decir así dice el Señor, no podemos estar repitiendo una profecía y rumiándola siempre, porque no es así, hermano. No, también podemos, nosotros que fluimos en lo profético, podemos guardarnos una profecía y guardarnos esa profecía para que la demos en el tiempo en que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos dé la luz verde para que podamos soltar esa profecía. Alguien decía, las podemos congelar, pero yo siento que más que eso, la podemos guardar en nuestro corazón y esperar el momento en que el Señor da la orden para que nosotros podamos dar esa profecía y que podamos fluir en ese momento, porque quizás nos la dieron y no era el momento para poderlo expresar, para poderlo decir. Hay profecías que son personales. También hay profecías que son a nivel congregación, y a veces hay profecías que son para uno mismo por la situación que uno está viviendo. Por eso es muy importante tener, hermanos, discernimiento. Es muy importante que esté activado el discernimiento en nuestras vidas, porque usted sabe que no se juzga el vaso, sino se juzga la profecía. Entonces es muy importante esto, hermanos, saber que no podemos estar rumiando la misma profecía a nivel congregacional, ¿verdad? Estar dando la misma profecía siempre, porque no es así, no es del Señor, prácticamente es algo que quedó en el alma. O quizás alguien puede estar pasando una situación difícil en su vida y expresar eso que está sintiendo, que está viviendo, y no es una profecía que viene de parte del Señor, sino que es de la misma situación que la persona está viviendo. Por eso es muy terrible esto, hermanos. Digo terrible en la parte de que es una gran responsabilidad saber que la línea entre lo profético es tan tenue a caer a una hechicería, a una brujería. Sabemos que esto también Satanás utiliza, hermanos. Por eso es muy importante saber, y antes de que entre a hablar acerca de todos los conceptos que es la profecía, hermano, quiero recalcar mucho esto. Podemos caer sin saberlo y sin querer ofender a Dios. No podemos caer, hermano, y muchos caen en esta práctica, en una adivinación, y que el Señor reprenda, porque a veces por ignorancia, hermano. Entonces no podemos utilizar lo profético. No tenemos que tratar la manera de ser llenos del Espíritu Santo y que Él nos guíe, porque esta línea es tan fácil de cruzarse, hermano, y sin saberlo podemos caer o estarle llevando el juego a Satanás en la adivinación. La adivinación, hermano, háblese de brujería, hechicería, háblese, amado hermano, de misticismo, que hay parte de las tinieblas. El problema que hay, hermano, y digo problema en este sentido, de que cuando una persona fluye en lo profético y se aleja de Dios, la palabra del Señor dice que los dones son irrevocables. Entonces, hermano, una persona se puede ir al mundo, una persona se puede ir alejada de Dios y llevarse consigo el don que Dios le dio para que fluyera y edificara a la iglesia. Pero le hace un mal uso a ese don, porque ahora Satanás sabe que está alejado de Dios, que no tiene la presencia de Dios, que el Espíritu Santo se ha alejado de la persona y la persona está ahora lejos, pero con un don que puede ser
mal utilizado por Satanás, que un don que Satanás va a utilizar para misticismos, para caer en adivinación. Si la persona fluía fuerte en lo profético, pero se aleja de Dios, hermano, el don no le es quitado, pero sí puede ser trastocado por las tinieblas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque no puede ser que alguien me venga a decir, mire, fíjese que yo soy esto, yo tengo una palabra del Señor, y ni siquiera se congrega, ni siquiera busca al Señor. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, no ser personas que fluyan en lo profético, ambulantes, y que llame yo a un hermano y le diga, mire, tengo una palabra de Dios para usted, y déjeme ir a su casa. Y ahí empiezan las contaminaciones, hermano. ¿Por qué? La persona tiene que decir, si usted tiene una palabra profética para mí, si usted tiene una palabra de profecía, mejor dicho, porque sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura. Entonces quiero corregir esta parte que dice, si alguien viene y dice, yo tengo una profecía para usted, se la puedo ir a dar a su casa, entonces usted dígale, pero antes de eso vaya y désela a mi pastor. O está bien, pero solo deje que mi pastor o mi cobertura ministerial esté conmigo para recibirlo, porque no podemos dejar que las personas puedan manosear, perdón por esta palabra, no sé si en otro país es mala, pero aquí hablamos de esto. No podemos dejar que alguien manosee nuestra alma, que trastoque espiritualmente, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser muy celosos con la profecía, ser muy celosos con la palabra que se va a dar, hermano, porque no podemos hablar de nuestra alma. Tenemos que saber la responsabilidad que conlleva el decir, así dice el Señor. Por eso en la palabra del Señor dice en Ezequiel, creo que es, dice, hay de aquellos que dicen, paz a mi pueblo, y les dicen paz cuando yo no les he dicho paz. Yo no les he dicho paz, y son profetas mentirosos. Y vamos a hablar acerca de esto más adelante, hermano, acerca de lo profético. En la palabra del Señor nos habla en Reyes de que Dios quiere juzgar a Acab. Y dice la palabra del Señor, hay una versión que dice que un ángel salió del abismo y dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Pero no estaba hablando de los profetas de Dios, sino que los profetas un montón de profetas le profetizaban al rey, sube porque te han entregado la ciudad, te han entregado. Y el rey de Judá estaba juntamente con el rey de Israel y le dice, es que ahí falta uno, pero ese siempre me profetiza cosas malas. Entonces qué terrible, pero no voy a entrar a hablar acerca de eso, solo le estoy dando una reseña. Pero en Ezequiel capítulo 13, mire qué tremendo, porque 13 es número de rebelión, ¿verdad? Y hay de aquellos que se rebelan, hermano, porque dice, vieron vanidad. Oiga lo que dice el versículo 6, dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decir dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí que yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Oiga lo que dice esta versión, hermano. Por cuanto habéis dicho mentiras. Entonces, hermano, yo quiero llamar a la reflexión que el hablar profecía, el mover en el don profético o en la unción profética, hermano, es una responsabilidad. Y yo soy muy celoso en este aspecto con la profecía, hermano. Porque no podemos caer, hermano, en ese error de decir, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Hay profetas que se levantan y hablan solo paz, mas no reprenden al pueblo. Hay profetas que solo vienen en este tiempo. Yo he estado estudiando el día de hoy acerca de la falsa adoración, y el Señor me está preparando, estoy ahí, que estoy pidiendo al Señor que me dé este tema que estoy preparando para poder entregar también. Y quiero hablar acerca del worship, la falsa adoración, la moda en las iglesias. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el enemigo es tan astuto y se está metiendo dentro de las congregaciones, se está metiendo dentro de la iglesia, hermano, utilizando supuestamente la luz, pero en realidad en ellos hay tinieblas. Por eso es necesario que haya discernimiento y por eso es necesario que realmente los profetas de Dios se levanten, hermano, los siervos de Dios, los que fluyen en profecía. No estoy hablando de que todos los que profetizan son profetas de Dios, o sea que son profetas reconocidos como ministerio primario, me refiero a esto. Si Dios lo utiliza, puede ser que tal vez tenga lances proféticos, pero él está siendo utilizado en el don profético. También en una atmósfera espiritual profética, alguien puede profetizar sin ser profeta. Yo me refiero a esto, que no hay profeta que no profetice, pero no todo el que profetiza es profeta, ¿verdad? Entonces tenemos que saber esto, que hay unciones, que hay llamado para ser un profeta primario, un ministro primario, pero también, hermanos, sabemos que hay los dones, el don de profecía, que es el que yo quiero hablar. Por eso la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 12:10, dice, y a otros el de hacer milagros, que ese fue el último don que vimos, de los 18 dones, el de hacer milagros. Dice, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar, oiga, esto qué bonito, y a otro el poder de reconocer a los espíritus buenos y a los espíritus malos. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Entonces sabemos nosotros, hermanos, que vamos a fluir en el don de profecía movidos por el Espíritu Santo, porque Él es el que está dando los dones. Entonces yo vuelvo otra vez a la carga y a repetir, hermano, perdón por esto, pero es necesario repetirlo. Los dones son un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros, hermano. Dice que los dones, la palabra don es charisma o carisma, hermano, que dice que es un regalo que el Señor nos da. Entonces, cuando el Señor derrama cualquiera de estos 18 dones que estamos viendo, porque tengo que aclarar esto, hermanos, que hay dones que son de inspiración, dones de poder y dones de servicio. Pero los 18 dones se dividen en esas tres aspectos o en esas tres facetas de nuestra vida. Por lo menos el don de profecía. Este don de profecía es un don de inspiración, pero también lleva poder de parte de Dios. Se sabe que el don de hacer milagros es un don de poder de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que saber esto, que el Señor a través de su Espíritu Santo dice que da la capacidad. Entonces el Señor nos va a capacitar a nosotros para poder fluir en el don de la profecía, hermano. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, dice, el autor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces tenemos que entender, hermanos, que no solo muchos dicen es que las profecías eran para el Antiguo Testamento, las profecías eran antes de Cristo, y nosotros sabemos, hermano, que el Señor Jesucristo, nuestro buen Señor amado de nuestra alma, Él cuando vino a la tierra traía consigo los 5 ministerios, traía esos ministerios, hermano, porque también lo llaman profeta. Recordemos cuando aquella mujer la encuentra en el pozo y él le discierne y le dice todo lo que ella había vivido, todo lo que ella estaba haciendo, y de hecho todo lo que él le dice, y aún el marido que tienes no es tu marido. Oiga, eran 5 había tenido, más el que tenía en ese momento, hasta que se le apareció el 7º, que es Cristo. Amén. Y ella dijo, me parece que tú eres profeta. O sea, en muchas partes de la palabra del Señor miramos cuando al Señor le dicen que era también profeta. Entonces el Señor traía ese ministerio profético, hermano, y lo vino a dejar en la tierra. Entonces tenemos que saber, hermanos, que muchos dicen, es que
el tiempo de la profecía ya pasó, Dios ya no nos habla. Claro que sí, Dios nos habla, porque también miramos en el Nuevo Testamento a un profeta llamado Agabo, ¿verdad? Entonces no solo era en el tiempo del Antiguo Testamento, sino que Dios dejó los ministerios. Y por eso, si no hubiera profecía, no hubiera escrito Pablo aquí en esta carta de Corintios, hermano, que dice que a otros le da el de profetizar. Entonces, si no existiera la profecía, no hubiera dicho el de profetizar, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, que dicen Hebreos que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas maneras, dice muchas maneras, en muchas ocasiones. Muchas ocasiones el Señor levantó profetas, hermano, en el Antiguo Testamento, para que hablaran, para que reprendieran, para que vinieran y dieran y consolación al pueblo de Israel, hermano. Y para eso es el profeta. El profeta no es solamente porque nosotros invitamos, yo le he dicho a los hermanos aquí en Jesús mi amado, cuando invitamos a un hermano profeta, a un ministro del Señor, gracias a Dios que en nuestra amada casa paterna, Dios es amor, pues hay dos siervos, dos ministros primarios, dos profetas de parte del Señor, que Dios nos ha regalado esos ministros, esos dogmas, hermano, hechos hombres, nos ha regalado y para guianza del pueblo y para pues podernos preparar, hermano. Entonces lo que yo les he dicho a ellos, cuando venga un hermano profeta, no espere que él le venga a profetizar a medio mundo acá, ¿verdad? Porque no es agorero, no es adivino. Si el Señor le pone palabra, la va a dar, y si no le pone palabra, pues no la va a dar. Pero lo que sí va a hacer él es activar espiritualmente, va a venir y activar espiritualmente el mover profético en la congregación. Y de eso se trata, hermano. Entonces, porque ellos llevan esa unción profética, y de lo que tenemos, de eso damos, ¿verdad? Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que el Señor habló por mucho tiempo, por muchas ocasiones y de muchas maneras, y nos sigue hablando, hermano. Dice a los padres por los profetas. El portavoz en ese tiempo, hermano, del corazón de Dios y de lo que Dios anhelaba para el pueblo eran los profetas. Hermano, eran aquellos siervos que tenían ese corazón dócil a la presencia de Dios, que muchos de ellos eran tal vez severos, que eran, hermano, venían con la espada, que miramos a un Samuel que lloraba por Saúl, se conmovía su corazón. Pero también cuando Dios lo mandaba, hermano, dice que agarró la espada y traspasó al rey Amalek, a aquel rey de los amalecitas que se le había perdonado la vida. Mas sin embargo él obedeció la voz de Dios y lo traspasó con la espada. La espada en mano de un profeta, hermanos. La palabra de Dios en mano de un profeta hace traspasar al enemigo. Entonces, hermano, qué precioso esto. Y dice aquí, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dice, el cual la deposita muchas veces sobre los profetas, quienes deberían utilizar el don dado por Dios para edificación por medio de esta palabra a su pueblo en estos postreros días. Perdón por la D ahí. El cual la deposita muchas veces sobre los profetas. Miren lo que dice 1 Corintios, permítame, voy a pasarme esta que dice profecía. Cuando dice aquí el de profetizar, la palabra que se utiliza aquí, según el diccionario Strong's, es el griego 4394, que dice la palabra profecía viene de la palabra griega profeteia, que significa profecía, que quiere decir un discurso de inspiración divina para reprobar algo malo, para consolar en la aflicción, para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Oiga, hermano, lo que está pasando acá con esta descripción que nos menciona acá, según el diccionario Strong's. Y me gusta mucho cuando dice aquí es un discurso de inspiración divina. Todos, amados hermanos, los que hemos fluido en lo profético, hermano, cuando el Señor nos toma y damos una profecía, hermano, por lo menos yo le puedo decir, siempre es una experiencia inexplicable, una experiencia diferente,
cuando nosotros profetizamos. No siempre va a ser la misma experiencia. Siempre va a haber algo nuevo que el Señor nos está dando en ese momento en que estamos profetizando. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque también el enemigo levanta falsas palabras, hermano, y falsas palabras que pueden venir por inspiración demoníaca, también falsa palabra que viene del deseo del corazón de la persona. Por eso, hermano, yo siempre he dicho, nosotros que profetizamos, que el Señor nos utiliza en la profecía, hermano, debemos tener un oído puesto en los cielos y otro puesto en la tierra. Y primero el oído puesto en los cielos para oír lo que el Señor desea para la iglesia, para la persona, para uno mismo. Y también, hermano, tener puesto el oído acá en la tierra para discernir también, hermano. Entonces, esto que dice aquí es un discurso de inspiración divina. Nunca va a ser la misma experiencia, hermano. Por lo menos yo le voy a contar un par de experiencias. He sentido muchas veces que mi corazón se agita fuerte, como que hubiera corrido un montón de cuadras, hermano, hubiera hecho ejercicio. En otras ocasiones un fuego intenso en el vientre de mi estómago, hermano, en el vientre, y que sale hacia afuera. Otras veces he escuchado una voz dictándome lo que tengo que decir. Otra vez, en otras ocasiones, pues miro las letras pasar como que me estuvieran dando algo para que yo leyera y cierro mis ojos y empiezo a hablar y a manera que como que fuera leyendo lo que el Señor ha puesto en ese momento, pero no siempre va a ser lo mismo, hermano, no siempre va a ser la misma experiencia. Eso es lo personal, ¿verdad? No sé si usted que fluye en lo profético, cómo el Señor le ha dado esa palabra para la congregación, quizás para otra persona. Pero, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros los que fluimos en el área profética, que estamos fluyendo en eso, hermano, tenemos que tratar la manera de guardarnos para el Señor, hermano. Porque si nosotros somos carnales, si nosotros somos, hermano, rochoy, como dicen por ahí, hermano, vamos a hablar carnalidades. Y lo que menos vamos a hablar es de inspiración por el Espíritu Santo para bendecir al pueblo. Y una profecía que viene del alma, una profecía que viene del deseo del corazón, se detecta y se siente y se apercibe espiritualmente, hermano. Pero para eso es necesario el don de discernimiento. Y aquel que profetiza también tiene que tener el don de discernimiento en su vida para discernir. Un momento, esto no es palabra tuya, Señor. Muéstrame esa palabra. Hermano, yo hace años tuve una experiencia y yo lo quiero contar. Yo lo he contado muchas veces y lo he contado con mis hermanos que pues perseveran con nosotros. Y es que hace mucho tiempo, pues, me llevaron a orar por una persona y resulta que el Señor, una familia muy amada nuestra, allá en Villanueva, y el Señor me permitió y me dio palabra y yo me atreví porque lo recibí del Señor y hoy entiendo que era palabra del Señor. Y en ese momento el Señor me dijo que iba a vivir la persona. Y nos venimos, yo vine agradecido con el Señor por lo que me había dado. Al tiempo la persona pues no vivió en esta tierra y cuando eso pasó a mí, hermano, me conmovió mi corazón y me entristecí. Me entristecí tanto, hermano, que yo dije, Señor, yo no quiero profetizar más. Porque yo no quiero hablar de mi carne, yo no quiero hablar de mi corazón, no quiero ofenderte. Y pasó un tiempo así, hermano, en que yo cerraba mis labios. Y yo no había entendido el mensaje que Dios me había dado en ese momento. Y me frustró. Y estuve por mucho tiempo, hermano, frustrado. Perdón que yo sé que esta noche no es noche de testimonio, pero le estoy contando mi experiencia. Y estuve por mucho tiempo frustrado. Y cuando habían servicios y yo lloraba,
Y alguien podría decir yo, el hermano, ¿cómo siente la presencia de Dios? Y está llorando. Y yo estaba llorando porque a mí me habían dado la palabra. Y yo cerraba mis labios. Y cuando yo oía que la profecía que estaba dando otro hermano, un anciano o un líder u otro hermano de la iglesia, y estaban dando la profecía, y yo lloraba porque cada palabra que ellos decían, cuando el Señor me la había dado a mí, yo lloraba porque era la palabra que a mí el Señor me había dado, pero yo estaba rebelde, hermanos. Caí en esa astucia del enemigo. Y incluso vino una amada pastora que yo amo mucho y me llegó y me dijo, y voy a decir el nombre, porque es una sierva de Dios, Paulita de Beani, vino y en esa ocasión se subió al altar en una vigilia y hoy me dijo, así dice el Señor, que cada palabra que tú estás guardando, que no estás dando, que te la has guardado, dice el Señor que tú la estás echando en un costal y que el Señor te va a pedir cuentas de cada palabra que has dejado de dar. Y yo lloré, hermanos, lloré en ese tiempo y yo, pero no quería hablar, hermanos. Yo no voy a hablar, Señor, porque no quiero hablar, porque yo sé que cometí un error. Hablé de mi alma, hablé de mi corazón y yo no quiero hablar, Señor. No quiero hablar, Padre, no quiero ofenderte. Mi temor ha sido eso siempre, hermanos. Mi pastora, mi madre espiritual, mi mamá Doris, como le decimos, llegó y oró por mí y me dijo, dice el Señor que sueltes ya la palabra que tienes, que no estés callado, porque Él te ha dado palabra y la has tenido guardada y no la has querido soltar. Hoy el Señor te viene a decir que la sueltes. Y yo, rebelde, hermanos, no quise soltar la palabra. Estos dos varones que les digo que son los profetas de la iglesia, hermano profeta Isaac y hermano profeta Mario, llegaron en una ocasión y me levantaron las manos y me dijeron, profetiza en el nombre de Jesús. Y yo tuve lenguas en ese día en mi boca y empecé a hablar lenguas, mas no di la profecía. Hasta que un día en esta sala donde estamos ahorita nosotros transmitiendo, el Señor trató con mi vida en el tiempo de la pandemia. Y aquí nuevamente yo solamente he tenido dos experiencias así, hermano. Una cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Mucho antes de bautizarme en agua, el Señor me bautizó con su bendito Espíritu Santo, el cual yo digo que soy amigo del Espíritu Santo. Y le he dicho, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo. Me bautizó y yo vi que entró a mi ser una bola de fuego, así como que usted estuviera viendo al sol. Entró a mí y sentí ese calor que me llenó y empecé inmediatamente a hablar lenguas y a profetizar. Y cuando yo estaba, eso fue a la edad de 9 años, cuando yo estaba aquí postrado en esta sala, vi que entró nuevamente a mí, pero ya no era como una bola de fuego, ¿va? Sino que era una antorcha que entró. Nuevamente entró a mí y empecé a llorar y empecé a hablar lenguas. Y el Señor me empezó a dar la palabra. Cuando yo tengo palabra del Señor, hoy yo no la callo, hermano. Pero si tengo el temor de decir así dice el Señor, y le pido al Señor que no hable mi corazón, que no sea de producto de mi mente. Y esto lo digo con mucho temor y temblor, hermano. Porque no podemos decir así dice el Señor. Y una persona que profetiza primero tiene que dar frutos, hermano, tiene que dar frutos. No puede decir a mí el Señor me utiliza y en la profecía y sigue su vida igual, hermano, no cambia su carácter, no cambia su modo, se enoja, se irrita, vive como cualquier otra persona cuando nos han demandado en vivir una vida en santidad, hermano. Es claro que si el Señor utilizó a la burra de Balaam, hermano, Él utiliza a quien Él desee.
Pero la burra, después de profetizar y ver la visión del ángel, siguió siendo una burra. ¿Qué me refiero con esto, hermano? Que no podemos profetizar, hermano, y pretender que Dios nos utilice sin tener un cambio, porque vamos a seguir siendo la misma persona. Vamos a seguir siendo con la misma naturaleza, y eso Dios nos lo va a demandar un día, hermanos. Dios nos va a demandar eso. Yo le digo a los hermanos, por favor, entiendan, Dios nos va a demandar. Si usted habla y dice, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada, y es su alma la que está hablando, la que está dando ese deseo del corazón, hermano. O si la persona está siendo utilizada por el Señor, pero al terminar la unción, al terminar de ser utilizada por el Señor, sigue viviendo como acostumbra. Es una dura responsabilidad y una fuerte responsabilidad delante de Dios, porque está siendo utilizada por misericordia al pueblo, porque el pueblo tiene necesidad de recibir esa palabra y Dios lo está utilizando, pero la demanda es mucho más grande y mayor porque no cambia la persona. Por eso le digo, la burra después de ser utilizada siguió siendo burra. Entonces nosotros no sigamos siendo los mismos después que el Señor nos utiliza, hermano, sino que tiene que haber un cambio. Yo siempre he dicho, el que tiene una experiencia con el Señor, aquel que tiene un encuentro con el Señor, realmente cambia, hermano. Realmente es diferente. No puede decir, yo tengo mi carácter y así es, y así como soy, así me quedo y no. Entonces, ¿de qué le sirve tanto tiempo en la iglesia? ¿De qué le sirve noche tras noche sirviéndole al Señor? Si no está dispuesto a cambiar, si no estamos dispuestos a ser diferentes, hermano. Y es que yo no estoy enojado, al contrario, estoy contento por estar transmitiendo hoy nuevamente, pero sí quiero llamar a la reflexión, hermano, porque después el Señor me hizo entender a mí que la palabra que yo había recibido es que Él iba a vivir, porque Él se había reconciliado con el Señor, porque Él estaba buscando al Señor y porque un día iba a vivir. Cuando el Señor se lo llevara de este lugar, de este plan terrenal, iba a vivir con Él, hermano. Que iba a estar en la eternidad con el Señor. Que había alcanzado la estatura del varón perfecto. Y sin embargo, no sé si solo yo he pasado por esa experiencia. Pero si muchas veces lo hemos pasado, hermano, y nos hemos puesto mal y hemos dicho, Señor, ¿qué pasó? Fue mi carne, y hemos empezado a dudar de lo que Dios ha dado a nuestra vida. No dudemos, hermano. Dios tiene una experiencia con nosotros diferente. Dios tiene una experiencia que quiere que nosotros pues realmente nos sumerjamos en Él y que aprendamos a vivir en Él y a confiar en Él, que pensamos que nos equivocamos, pero el Señor, el que habló, no se equivocó, pero Él tiene un plan mejor para esa persona, que quizás nosotros le dimos la palabra, hermano, y pensamos que esa palabra no se cumplió. No, esa palabra hizo lo que tenía que hacer en la intimidad de la persona. Entonces, por eso, hermano, la profecía dice que es inspiración divina dice que también es para reprobar algo malo. Es cuando se levanta la profecía y viene a corregir al pueblo, hermano, viene realmente a que el pueblo, hermano, recapacite, como a zarandearlo espiritualmente, a decirle, hey, ¿qué estás haciendo? Estás desviándote, no estás bien, estás en pecado. Hermano, no viene a acusar a nadie la profecía. La profecía no viene a hundirte, sino que la profecía viene a encararte, la profecía viene a confrontarte, no a acusarte, porque son dos cosas diferentes. La profecía viene, hermano, a confrontar nuestra vida y decir, sí, Señor, realmente estoy mal, sí, Señor, realmente yo necesito de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad. Y no viene a señalarte, hermano, ni a acusarte, pero sí viene a probarnos a nosotros para que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, hermano. Entonces, por eso es muy importante esto. Dice que también es para reprobar algo malo, para consolar en la aflicción. Mire qué precioso es, hermano, cuando dice que Él viene a consolarnos en medio de la aflicción.
pueda estar pasando el Niágara en bicicleta, como dice nuestro apóstol Sergio, ¿verdad? Hermano, y no sabemos nosotros qué situación pueda estar viviendo la persona, pero el Espíritu Santo sí. Y entonces envía esa palabra, hermano, de consuelo, esa palabra de fortaleza, y la persona sale renovada, y la persona sale ahora con una manera nueva de pensar, sabiendo que Dios le habló a su corazón y que pudo recibir esa profecía, hermano. También dice que es, hermano, y dice ya otro, la habilidad de interpretarlas, pues estoy aquí, para consolar en la aflicción, para revelar cosas ocultas, oiga. Y esto es lo que trae la profecía, hermano, viene a revelar lo oculto. Por eso le digo que también tenemos que saber, hermano, que es una línea tan tenue y que la persona, hermano, si no está en el Espíritu, si no está, hermano, fluyendo de acorde a la sintonía del cielo y pretende profetizar, puede caer en problemas de adivinación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No podemos andar tratando de ser profetas ambulantes, exorcistas ambulantes, de que, como lo dice la palabra del Señor con aquellos hijos de Berseba, creo que se llamaba, hermano, que llegaron y dijeron que eran exorcistas, imagínense, ahí dice que son exorcistas ambulantes, y queriendo, hermano, queriendo venir y dijeron estas palabras por Cristo que predica Pablo. Entonces, qué terrible esto, porque ellos no tenían cobertura, porque a ellos nadie los había enviado, hermano. Por eso cuando en la parte profética, hermano, si alguien dice, ay, mire, hermano, yo tengo profecía para fulano, se la voy a ir a dar. Momento, mejor llamemos a la persona y decírsela enfrente de un ministro, ¿verdad? Porque puede ir y tocar el alma de la persona, hermano. Eso es tremendo. Y este espíritu inmundo, este demonio le dice a Cristo conozco. Y de Pablo he escuchado. ¿Por qué? Porque nuestro nombre, hermano, cuando tiene unción, resuena en los cielos, pero también nos conocen en el infierno, hermano. Y dicen, este es el que hace batalla. Entonces por eso es que tenemos que tener un sometimiento a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si, hermano, estamos ungidos con el Señor, estamos ungidos de parte del Señor, tenemos que saber que también el enemigo va a querer destruirnos a nosotros. Por eso hablaba de los atalayas. Y dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, oiga, lo que dice Hechos 19:13, oiga, otra vez el número 13. Por eso dice nuestro apóstol que miremos y que estudiemos los 13 en la Biblia, y los capítulos 13 y versículos 13, que nos habla del perfil del anticristo. El perfil, hermano, mire qué tremendo esto de la rebelión. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga, y dice, habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Porque dice, a Jesús conozco. Es que dice la palabra, hermano, que aún los demonios tiemblan y saben que Jesucristo vive, hermano. Saben quién es Jesús. Saben quién es Dios. Dice que tiemblan a la presencia de Dios. Por eso hasta los demonios están un poquito mejor que los ateos, ¿va? Porque el ateo dice que no existe Dios. ¿Verdad? Qué terrible este manto de oscuridad que tiene una persona que es atea. Porque dice que aún hasta los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, pero no por temblar ante la presencia de Dios dejan de ser demonios. Y sigue diciendo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Les pregunto, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué vienen a hacer si somos del mismo bando? Le faltó decir, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque ellos no tenían cobertura ministerial. Entonces lo que había dentro de sus corazones se evidenció en lo físico, de que no tenían una cobertura espiritual que estuviera orando, que estuviera respaldándolos.
Entonces es muy importante esto, hermano. Yo creo que voy a quedarme hasta aquí para poder seguir la otra semana. Pero recordemos, hermanos, que lo profético es muy delicado. Recordemos, hermanos, que Dios nos da este don a nosotros, hermanos, para que la iglesia sea primeramente edificada, que la iglesia no pierda la visión, que la iglesia siga caminando sin tropezarse, hermano. Por eso es que Satanás está muy interesado de que no haya un mover profético dentro de la congregación, de que iglesias estén apagadas, de que iglesias estén muriéndose espiritualmente, que iglesias estén entretenidas con otras cosas, menos con la unción del Espíritu Santo. Que estén entretenidas, hermano, haciendo y perdiendo el tiempo, apagando la llenura del Espíritu Santo, apagando la unción del Espíritu Santo, apagando la presencia de Dios. Qué terrible esto, hermanos. Y dice que también para revelar cosas ocultas y predecir el futuro. Oiga, también lo que dice ahí, que es para predecir el futuro, hermano, para predecir los acontecimientos, hermano. La profecía es para eso, es para predecir lo que ha de acontecer. Usted sabe que la profecía va a terminar un día, cuando nosotros, amados hermanos, seamos levantados de esta tierra, pues allá en los cielos no va a haber profecía donde diga, así dice el Señor, vas a estar conmigo. Y no, ya vamos a estar con el Señor. Por eso este don y esta unción profética es para irnos preparando para el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Así que yo voy a terminar hasta aquí, y pues más adelante quiero hablar acerca de otras aquí vamos a seguir con este estudio, pero más adelante, después de este estudio que tengo, quiero seguir hablando acerca de lo tremendo que es, hermano, el mover de la hechicería y de la brujería. No porque le damos realce al enemigo, no, es porque la iglesia, hermano, tiene que conocer las estrategias de guerra espiritual para poder pelear contra eso, hermano, para poder pelear contra los agoreros, los que consultan a los muertos. La Biblia nos habla de eso, que el Señor les dijo que estas naciones sirven a otros dioses, consultan a los muertos, y por todo eso, yo lo estoy parafraseando, por todo eso, yo los voy a echar de delante de ti, por todos sus pecados, pero no hagan con ellos alianza, ni se mezclen con estas naciones, le dijo a Israel. Y hay mucho pueblo de Dios, hermano, mucho creyente, si se podría decir creyente, que cree en Cristo, que el día domingo está en la iglesia, y al salir de la iglesia, como piensan que Dios no les cumplió su milagro, que Dios no está trabajando en ellos, o que quizás que Dios no tiene la atención para ellos, van y consultan a un centro espiritista. Hay charlatanes, pero también hay servidores de Satanás, y no saben que van a entregar su alma, no saben que van a entregar también sus descendencias, hermano. Abren puertas espirituales, y todo eso lo tenemos que saber, hermano, porque no podemos vivir en ignorancia, porque la ignorancia es parte del ocultismo, y Satanás está muy interesado en que la iglesia, en que el cristiano, en que el creyente tenga ignorancia, hermano. Pero por eso es que Cristo apareció, hermano, para darnos a nosotros el entendimiento, el razonamiento, hermano. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece. Y hay una parte que dice, mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. No concibo que un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios, esté consultando a brujos, o vaya que le tiren las cartas, o vaya que le lean el tarot, que le lean la mano, que le lean, amado hermano, la bola de cristal, que le fulmen el puro, que consulten a los muertos, que consulten a hechiceros, hermano, que consulten a deidades, a potestades, y siendo cristianos. Qué terrible esto, hermano. La santería es real. La invocación a espíritus inmundos es real, hermano. Por eso yo siempre he dicho, el enemigo no juega a ser el enemigo. Él se toma su papel para matarte muy en serio. Pero el problema es que muchos de nosotros, por de nosotros, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Pero mucho cristiano está jugando a ser cristiano,
a ser creyente de Dios, no busca, no se consagra, quiere que Dios le hable y ni siquiera asiste a la iglesia, quiere que Dios le hable y ni siquiera ora, quiere que Dios le hable y que Dios lo prospere, pero sigue viviendo en sus mismos caminos, en sus mismos delitos y pecados, porque piensa que ahí solo el día domingo, antes iba a misa de 8 y hoy va a culto de 8, y al salir sigue su vida igual, al salir vive su vida como cualquier otra persona sin un conocimiento de Cristo, pero quieren ser bendecidos, quieren ser llenos, quieren ser prosperados, pero no obedecen la voluntad del Señor, pero no leen la palabra del Señor. Quiere que Dios les hable, no oran y no leen la palabra. Qué triste esa decadencia, y eso le llamo yo decadencia espiritual, hermano. Hay parásitos espirituales que se meten en el cuerpo de la persona, en su alma, en su espíritu, para hacerlos decaer, hermano. Que Dios nos libre y que sigamos buscando de su presencia, hermano. Yo voy a terminar hasta aquí y como le digo, no estoy enojado, al contrario. Muchas gracias por estar recibiendo esta palabra. Realmente que seamos seguidores de Cristo. Amén. Yo voy a orar y pedirle al Señor que nos bendiga, amados hermanos. Padre Santo, esta noche, Señor, bendice nuestras vidas. Esta noche, Señor, danos, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. En esta reflexión de tu palabra, Señor, gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a servirte mejor. Ayúdanos a buscarte más, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Padre Santo, cada día, Señor, buscar tu presencia, Padre Santo. Y a nosotros los que profetizamos, Señor, que tú nos has dado, Señor, ese don, que tú nos has dado, Señor, ese regalo de poder hablar, Señor, por fuente tuya, Señor, de tu Espíritu Santo, por inspiración divina, Señor, que seamos personas, que seamos hombres y mujeres en constante comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, que no hablemos lo que hay en nuestra alma, el deseo de nuestro corazón, sino que seas tú, Señor, con tu fuente divina de inspiración, Señor, guiándonos, dándonos, Señor, que tu palabra, Señor, la profecía que salga de nuestros labios, Señor, no sea del alma, que no sea del corazón, sino que sea de tu Espíritu Santo, Señor, que la palabra, Señor, esté en nuestros labios y en nuestras bocas, Señor, que no salga de los parámetros de la Biblia, Señor, los parámetros de las Escrituras, Padre Santo, porque tu palabra dice que tenemos nosotros la profecía más segura, que es la palabra del Señor. Gracias, Padre, esta noche, Señor. Capacítanos y danos el temor, Señor, para decir, así dice el Señor, cuando tú nos utilices en el área de la profecía, en el área, Señor, profética, Padre Santo. Danos la capacitación, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Sobre todo que seamos temerosos, Padre Santo, de tu presencia. Temerosos, Padre Santo. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero enviarle un cordial saludo a nuestro pastor general, a nuestra cobertura, a nuestro padre espiritual, pastor Byron Giovanni Sandoval, por estar hoy de manteles largos. Que el Señor lo bendiga y que el Señor siga derramando esa bendición, esa unción sobre su vida, amado pastor, amado padre espiritual, amado amigo también, porque es nuestro padre espiritual, es nuestro pastor general y también es nuestro amigo, ¿verdad? Que el Señor me lo bendiga, que el Señor le dé muchos años más y espero que se lo haya disfrutado y le bendecimos. Reciba un saludo de todos, toda nuestra familia y de Jesús mi amado, de toda la congregación, que lo bendecimos y deseamos que el Señor le siga derramando más de su presencia y revelando esa palabra para podernos también instruir a nosotros los hijos espirituales. Que el Señor lo bendiga grandemente. Un saludo también muy cordial a nuestro hermano Pastor Ramón allá en Argentina. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Siga adelante en la obra.
Usted es un siervo del Señor, que el Señor utiliza. Muchas bendiciones para su vida, para Pastora Estela, para toda la familia pastoral allá y para la congregación Jesús Palabra de Vida. Le amamos, lo bendecimos y deseamos que que las bendiciones de arriba de los cielos, que las fuentes de los cielos, las fuentes de abajo sean abiertas para usted y para toda la congregación. Yo sé que estar adelante de la obra no es fácil, que cuesta, que muchas veces nos desesperamos, pero que muchas veces decimos, Señor, ya no aguanto, ya no puedo, pero el Señor es quien nos fortalece y a veces sentimos que ya no, pero el Señor siempre está con nosotros, hermano, y nos lleva de victoria en victoria. Yo siempre digo, lo que es del Señor prospera y el Señor lo respalda. Que el Señor me lo bendiga abundantemente, hermano, y amados pastores, amados hermanos que se han contactado hoy, que han visto la transmisión, que el Señor les bendiga. A los que van a verlo de una manera diferida también, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Ahí en la pantalla está apareciendo ahorita el código QR de la radio. Radio Dios es Amor, Jesús mi amado, Ministerio Ebenecer. Ahí está funcionando las 24 horas del día. Únase a la programación. Que el Señor siga derramando de sus bendiciones. Puede escanear el código, ahí se lo van a dejar otro ratito para que usted lo pueda escanear. Escanee el código y siga las transmisiones que nosotros tenemos ahí. Amén, que el Señor siga derramando de sus bendiciones. Y nos vemos el próximo miércoles, si nuestro Señor Jesucristo no ha venido. Pues aquí estamos nuevamente hoy y vamos a estar la otra semana, si el Señor pues en su misericordia nos lo permite. Amén. Que el Señor les bendiga. Un fuerte saludo. Bendiciones.